Chévere. Bueno, buen día a todos. Bienvenidos al foro en línea de hoy. Esperando se encuentren bien y resguardados en sus hogares. El foro de hoy tiene como nombre Inteligencia Artificial en los Negocios, de la mano de Juan Andrés Ponte, quien es profesional industriólogo con más de 5 años de experiencia en diversas áreas del manejo de recursos humanos. Ha trabajado para empresas como Alimentos Polar, Deloitte, Marriott International. Posee además un posgrado en la Universidad de York en Canadá sobre recursos humanos y tiene o posee un gran interés en la tecnología. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quienes tengan alguna pregunta la pueden colocar en la cajita de preguntas y respuestas y si es algún comentario lo pueden colocar en el chat. Juan. Muchísimas gracias, Adri, por esa introducción y bueno, un saludo a todos y bueno, gracias por la espera. Cuando Adriana me contactó y estábamos hablando un poco sobre la posibilidad de un webinar, yo le comentaba que algo que me gustaría hablar, no solo por mi interés en la tecnología, sino porque es algo que cada vez está más renombrado y más siendo hablado en distintos ámbitos profesionales, es específicamente esto de cómo la tecnología y la inteligencia artificial está influyendo en nuestros trabajos, en nuestros negocios, y es algo que de por sí hay que considerar. Y nada, quiero hablar aquí el día de hoy un breve resumen realmente, porque es algo bastante complejo, de qué trata la inteligencia artificial, las cosas como están avanzando en su desarrollo, y bueno, que ha llegado a niveles tales en que, no sé si están un poco escuchando, pero puse una música de fondo por mi celular, que es una música que está desarrollada totalmente por inteligencia artificial. Cosas que antes se podrían concebir que eran únicamente de la mente humana, ya están siendo accionadas y desarrolladas por la inteligencia artificial. Entonces, siguiente lámina, Adri. Y bueno, aquí un poco ahora de la agenda, empezaremos hablando un poco de qué es la inteligencia artificial para más o menos estar todos en la misma página y capaz quitar algunos prejuicios que haya relacionado con el término. Un poco hablar de esta inversión histórica y el desarrollo de la tecnología que nos ha llevado a la inteligencia artificial hoy en la sociedad y en los negocios. Luego hablar de esa integración que está siendo accionada hoy en día y que va a desarrollarse al futuro de la inteligencia artificial y la tecnología con los negocios, que se llama la empresa tecnológica. Hablamos un término que me gusta bastante, que habla de la estupidez artificial, que se refiere a esos límites que tiene la tecnología hoy en día y que de por sí va a tener incluso en el futuro. Pero también vamos a hablar un poco de la obsolencia humana y cómo aún nosotros en nuestras capacidades vamos a quedarnos poco a poco atrás y van a haber trabajos que poco a poco se van a ver obsoletos. Y bueno, hablamos finalizando con unos pocos ejemplos efectivos de la inteligencia artificial en el trabajo y luego las preguntas y respuestas y una conclusión final. Siguiente lámina. Y bueno, entonces definir qué es inteligencia artificial de por sí podría considerarse una pregunta un poco más filosófica que algo realmente de ciencia de análisis, ¿no? Porque dependiendo de los aspectos culturales, las experiencias personales que cada persona ha llevado, las distintas generaciones pueden determinar que un nivel de tecnología es distinto y más avanzado que otro y que puede ser inteligencia artificial y que no. Digamos, un millennial o generaciones más jóvenes pueden pensar que el algoritmo de repente de Instagram que te da contenido personalizado no es inteligencia artificial, sino simplemente un algoritmo, algo normal, pero de repente un boomer que nunca ha experimentado esa tecnología queda asombrado con esa personalización. Entonces, nada, tomaremos dos términos, el de la Real Academia Española, digamos que en el aspecto académico y realmente céntrico y sencillo, y luego el Parlamento Europeo, que estableció una ley de robótica en el 2016 y que definió robots inteligentes. Entonces, siguiente. Y bueno, ¿qué dice la Real Academia Española? Habla de una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. ¿Y qué es lo importante de notar de esta definición en particular? Cuando se habla de los aspectos comparables a la mente humana. Nunca se va a llegar a una máquina que sea 100% igual a la mente humana, en nuestra capacidad de relacionarnos, en la capacidad de improvisar, pero sí hay muchas acciones que van a ser comparables y que poco a poco se van a acercar o van a simularlo de alguna manera. Y por el otro lado,
el Parlamento Europeo en su ley, digamos que estableciendo los parámetros para los cuales la tecnología va a avanzar hacia lo que es los robots inteligentes, define estos robots inteligentes como aquellos que adquieren autonomía a través de sensores y o intercambiando data con su ambiente. Esto lo llaman interconectividad. Básicamente están estableciendo, sintiendo data, procesándola y reaccionando a ella. También autoaprendiendo, aunque esto lo definen como algo opcional, pero eso habla de cosas como machine learning o deep learning, que poco a poco han llevado un avance tecnológico inmenso. Por otra parte, es algo que tiene soporte físico, y bueno, de repente uno piensa una aplicación, como una aplicación puede tener servidor físico, soporte físico, y son los servidores, pues, y todo lo que existe de una manera u otra en Internet, existen servidores, y bueno, poco a poco eso también lo veremos más adelante. Y además que adapta su comportamiento a su ambiente. Y creo que esto último es algo particular y algo que es nuevo en la tecnología, y es la capacidad de que la tecnología hoy en día puede adaptarse en su comportamiento a su ambiente en base a lo que está definiendo su software. Siguiente. Y bueno, y desde los inicios de la industrialización y un poco lo que ha sido avanzado el desarrollo tecnológico, el enfoque es que la tecnología sea más capaz de resolver y automatizar problemas. Desde los inicios en que era simplemente una máquina en una pequeña caja con un switch que tiene un accionar específico y que no sale de lo que está programado en esa caja y lo que ya tiene en esa caja, poco a poco avanzaba a cosas como los robots ensambladores, que bueno, pueden ayudar a la producción no solo de cosas como carros, sino en gran distintos ambientes productivos, pasando por cosas como el reconocimiento de imágenes, que básicamente a través de píxeles logra denotar y reconocer imágenes al procesar una gran cantidad de imágenes y aprender qué es una cara, qué no es una cara y ese tipo de cosas. Luego pasaríamos por cosas como lo que es el reconocimiento de voz, que da la posibilidad de los asistentes de audio, como lo que son Alexa, Siri, Google para Android. Y que bueno, que básicamente esto es que reconoce los patrones del discurso de voz, los transforma en texto y este texto los somete a un motor de búsqueda o a, digamos que comandos informáticos y que básicamente permiten un accionar o que le dan un resultado. Y más avanzado que esto, que poco a poco es también una tecnología que de alguna manera u otra integra todo lo que ya hemos hablado antes, los carros que se manejan por sí mismos, que algo que es realmente novedoso hoy en día, que puedes atravesar todos los Estados Unidos de esto a este sin ni siquiera tocar el volante, y bueno, que es un potencial que sigue más adelante y que no sabemos hasta dónde puede llegar. Y es como decía, la tecnología a través de la automatización cada vez es más capaz de optimizar poco a poco procesos más complicados. Todos estos procesos son complicados de por sí. Si algún ingeniero que hay en la audiencia o alguien persona que haya trabajado con códigos piensa que cómo puedes decir que, no sé, los robots ensambladores no son complicados, son realmente complicados en sí, pero poco a poco lo que ha permitido la tecnología es que procesos que para nosotros son más complicados, hacer que ésta nos automatice o que nos resuelva, ha sido capaz de hacerlo. Siguiente lámina. Entonces, ¿qué se necesita para tener esta inteligencia artificial? Digamos, ¿qué define esta máquina? Entonces, son tres cosas particulares. Primero, siguiente, tenemos lo que es el hardware, que el hardware es básicamente lo que vemos, lo que podemos sentir, y es aquello que usa las partes de la máquina con la que ella interactúa con su ambiente, con la que percibe básicamente la información que necesita y que también les permite el soporte físico, como estuvimos hablando antes en lo que decía el Parlamento Europeo. Y aquí vemos, por ejemplo, en la imagen son unos servidores, puede ser cualquier empresa tecnológica, digamos que Google, son servidores que retienen la información, retienen nuestros correos, la información en la nube y que es el soporte físico de esas maquinarias pesadas, de esas aplicaciones. Segundo, y es el siguiente, tenemos el software, que el software es el código de la máquina. Siguiente, Adri, porfa. Como podría decirse, el alma de la máquina es ese famoso algoritmo, es el software, el código que muchas veces las personas que han trabajado en código sufren muchas veces en desarrollarlo. Es eso que define cómo la máquina va a actuar en base a la información que recibe y cómo va a dar esos resultados que uno espera.
Y por último, y esto es lo que más se ha permitido hoy en día, es la información. Que se ha hablado y que poca vez se habla de la Big Data, que es aquello que la inteligencia artificial recibe, la procesa y le permite actuar y dar resultados. Todos estos tres elementos están realmente integrados entre sí y están retroalimentando de manera continua. Por lo menos el hardware define los límites en las capacidades tecnológicas de la máquina, el software digamos que es el patrón de reglas por las cuales la inteligencia artificial va a actuar, y la información es lo que permite que en base a este patrón de reglas la inteligencia artificial actúe. Los tres son realmente importantes y los tres están de manera continua retroalimentándose para poder dar resultados. Y siguiente. Entonces, ¿cómo percibe esta inteligencia artificial del mundo? Eso es un concepto que digamos que puede ser vago, que puede ser difícil de pensar. Muchas personas creen que la inteligencia artificial está poco a poco desarrollando conciencia, que poco a poco está empezando a percibir conceptos, y no es así. Realmente, cuando los ejemplos, que son dos ejemplos que les voy a mostrar, es algo que personas que han estudiado estadística, los estudiantes que estén aquí de sociología o de ciencias sociales, van a ver muy similares y van a pensar, eh, wow, es eso, porque es algo que ellos estudian y que es parte de sus carreras, y son cosas como regresiones lineales y conglomerado de datos. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? A través de sus sensores y en base al patrón de reglas que tiene establecido, va a ir recibiendo información y la va a ir clasificando en un eje de coordenadas, digamos, en base a estos dos ejemplos. Los va a ir posicionando y en base a lo que quiera que se dé esta inteligencia artificial, los resultados que se esperan, va a ir clasificándola y va a definir un patrón de reglas. Entonces, por lo menos, en el de regresión lineal, que voy a tomar el ejemplo del reconocimiento de imágenes. El software de reconocimiento de imágenes está procesando píxeles, y a través de cientos, casi que miles de imágenes de fotos de caras de personas, va a ir reconociendo y estableciendo, ok, los píxeles de los ojos son así, los píxeles de las bocas son así, los píxeles de la nariz son así, y establece una regresión lineal que le permite a la máquina decir, existe un 50% de probabilidad o más de que en este lugar de la foto que estoy procesando haya una nariz. Y entonces va a actuar en base a eso. Esos son los famosos filtros de las redes sociales. Los filtros detectan dónde está la nariz, dónde pueden estar los píxeles de los ojos y de la boca, y pone ahí lo que son los filtros. No es que está reconociendo una cara y nos hace sonreír, sino que simplemente reconoce esos píxeles en base a un patrón de reglas establecido y actúa. Y por el otro lado, el conglomerado de data, y eso puede ser el famoso algoritmo de las redes sociales. ¿Qué es lo que busca este algoritmo? Que el consumidor esté el mayor tiempo posible consumiendo este contenido a través de esta aplicación. Que esté viendo videos en YouTube por mucho tiempo, que esté viendo videos en Instagram por mucho tiempo, para que ponerle la mayor cantidad de publicidad que le dé revenue a la compañía. Entonces, ¿qué es lo que hace? El conglomerado de datos, el algoritmo le dice, mira, Juan se pasa viendo videos ahorita de fitness porque está en cuarentena y quiere hacer ejercicio. Entonces vamos a posicionar, y estoy detectando que hace clics cada vez más en videos de ejercicio, y voy a ofrecerle y recomendarle contenido relacionado a eso que está viendo. De repente empieza a ver documentales de naturales, entonces empieza a ofrecerle contenido en base a esos documentales naturales, y ese es el conglomerado de data que utiliza. Y bueno, entonces siguiente, ¿y cómo llegamos hasta aquí? Es una pregunta bastante interesante porque, bueno, la humanidad ha avanzado muchísimo desde sus principios. Si tomáramos un gráfico representativo de cómo la tecnología o la producción interna de economía y de ganancia y de capital se ha desarrollado desde los principios de la humanidad, se vería algo más o menos así: una línea exponencial que ha avanzado, digamos que, y se ha empezado a subir desde lo que es la revolución industrial, y cada vez es más vertical, porque bueno, la producción de capital y la tecnología están realmente amarrados uno del otro, y básicamente es lo que denota, es un crecimiento exponencial que cada vez va a ser más avanzado, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y cada vez más grandes. Pero la inteligencia artificial, este concepto de máquinas comparables a la mente humana, ha estado realmente en nuestra cultura y en obras literarias de ciencia ficción y demás por muchísimo tiempo. En la antigüedad se hablaba de cosas como los autómatas, cosas muy parecidas a lo que pensamos como los robots hoy en día. Existen obras desde principios del siglo XX como Yo Robot o las leyes de la robótica,
que digamos que establecen en la ciencia ficción lo que puede ser los robots. Pero realmente este término académico de inteligencia artificial, que se asemeja mucho a lo que está hablando la Real Academia Española, fue desarrollado en 1956 por John McCarthy, un profesor de la Universidad de Dartmouth, en Inglaterra, que creó este término en el ámbito científico con el fin de esto, de crear máquinas comparables a la mente humana. Desde entonces este concepto estuvo, digamos que oculto o desarrollado solo en el ámbito académico, hasta que en la última década, y sí, en la última década es que realmente se empezó a desarrollar, se juntaron dos factores sustanciales. ¿Cuáles son esos factores sustanciales? Siguiente, porfa. Son dos que se empezaron a generar, y uno que ya se iba desarrollando y otro que realmente se empezó a desarrollar en la última década. El primero sería los avances en la tecnología de información. Si nosotros recordamos la tecnología 2G, que digamos que nos permitía enviar fotos a través de mensajes de texto, o empezó un poco a poco lo que es desarrollar el BlackBerry Ping en su época, era algo realmente novedoso para la época. Pero si comparamos esa tecnología 2G con la red 4G que tenemos hoy en día, la red 4G es hasta 1 millón de veces más rápida. Y la 5G va a ser muchísimo más rápida que la 4G. Entonces esto permite a las máquinas procesar información, retener información de una manera mucho más efectiva y mucho más rápida. Y por el otro lado tenemos la generación de data, esta Big Data que permite a las máquinas actuar y dar respuesta. Y los expertos hablan de que cerca del 90% de toda la data generada en la historia de la humanidad se ha generado nada más en la última década. Esto es realmente algo realmente impresionante y difícil de concebir. Solo en la última década, más del 90% de la data generada. El problema es cómo está esta data. ¿Está realmente organizada? ¿Realmente es efectiva para producir resultados? ¿Es lo que esperamos? Pero sí, bueno, al final, ¿esto qué concibió? Siguiente. Y es algo que la inteligencia artificial básicamente nos rodea y casi que ni lo notamos. Y es porque la inteligencia artificial está diseñada así, para facilitarnos el día al día, pero sin que realmente notemos la exposición de nosotros a ello. Está en nuestras aplicaciones, recomienda contenido en las redes sociales, desarrolla, digamos, este mismo contenido, controla nuestras finanzas, vigila nuestras transacciones bancarias, invierte y vende la bolsa, está desarrollando el campo de la salud y de la investigación como nunca antes, e incluso en el campo quirúrgico como robots como el Da Vinci, que permiten una intervención mínima, pero realmente efectiva del aparato humano, minimizando el daño en el paciente. Tenemos lo que ya hablamos un poco, los carros que se manejan por sí mismos y que, bueno, que están también transformando el transporte, están aterrizando aviones, están manejando trenes, poco a poco van a empezar a conducir camiones y autobuses. Y bueno, y tenemos cosas como el robot Sofía, que es un robot que digamos que está diseñado para responder patrones sociales y ser altamente comunicacional, pero que aún con su gran avance, que incluso ha sido ofrecido una nacionalidad en Arabia Saudita, no deja de ser más de un robot que tiene un alto procesamiento social y que simplemente da respuestas un poco improvisadas, pero digamos que en base a un guión ya preestablecido de muchísimo estudio de condiciones sociales y comunicacionales para dar respuesta. No es algo realmente consciente ni equiparable a la mente humana. Entonces, ahorita hablando un poco de la empresa, vamos a ver un poco el empleado de hoy en día que todos podríamos pensar. Es un empleado atarado en tareas rutinarias, lleno pensando en los números que tiene que estar revisando el día al día, con gráficos, informes, tareas repetitivas y monótonas. ¿Qué le depara el futuro a este trabajador? Siguiente lámina. ¿Será que este trabajador va a ser reemplazado por una máquina que va a hacer sus tareas sin fatigarse, de una manera más efectiva, minimizando costos? Y bueno, la verdad siguiente es que no. Como todas las revoluciones tecnológicas, incluso la revolución industrial, esta también trae sus controversias. Mucha gente piensa que va a ser una pelea entre las máquinas y los robots, las máquinas y las personas, pero realmente es que no. Algo como lo que se habla en el estudio de tendencias de capital humano que la empresa Deloitte ha estado desarrollando desde principios de esta década y que poco a poco se ha estado hablando más de la influencia de la tecnología en los negocios. Los líderes hablan de que realmente el futuro, aunque es el camino más difícil de seguir, pero es el camino que mejor resultados va a traer, es el grupo de humanos trabajando de manera íntegra con la tecnología para obtener mejores resultados. Siguiente.
Y es que la inteligencia artificial va a tomar todas esas tareas monótonas que ya hablé, las repetitivas y predecibles de nuestro trabajo, las tablas Excel, los informes, la revisión de ortografía o de contratos, las va a tomar, siguiente, y las va a optimizar, presentándolas de manera rápida y conveniente para nuestro uso especializado. Siguiente, y esto nos permitirá a nosotros humanos hacer que eso que realmente hacemos mejor y que nos hace ser humanos. Las relaciones sociales, las relaciones con los stakeholders y la misma estrategia, no solo de nosotros pensando en nuestro plan de carrera, sino también del negocio. Siguiente. Y es que realmente la inteligencia artificial, como más o menos ya había mencionado, ya está siendo parte íntegra del día al día en los negocios de hoy en día. Y ya está siendo implementada. Y aquí pongo un poco de ejemplos de distintas áreas dentro de los negocios en las que ya se está usando. Gracias a la inteligencia artificial en la investigación, se puede llegar a entendimientos más profundos de cualquier industria y se permite procesar información y llegar a descubrimientos de manera más avanzada. La IA permite que en el área de contabilidad y finanzas los profesionales de esta área se puedan separar de estas tareas repetitivas y puedan enfocarse realmente en aspectos estratégicos, permitiendo reducir costos como nunca antes. En el área de recursos humanos, que bueno, nunca vamos a dejar de estar ahí ayudando a los trabajadores y manejándolos, la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo y se está entrando cada vez más. Desde el reclutamiento hasta el mismo manejo del talento, está teniendo un rol más influyente que compete a todas las empresas. En el área de atención al cliente es bastante interesante porque no solo el cliente interno, sino el externo, sino el interno. Está permitiendo automatizar ese contacto inicial, la respuesta a preguntas comunes, incluso, ¿sabes? Está permitiendo que los clientes reciban respuestas fáciles de preguntas comunes sobre los productos y los trabajadores reciban respuestas fáciles de preguntas sobre políticas, compensación o ese tipo de cosas. En el área de mantenimiento, distintos monitores y sensores están ayudando a que la inteligencia artificial mantenga las instalaciones, permita que el uso de energía sea más efectivo y así mejore la comodidad de los ocupantes. O incluso el proceso productivo no solo lo mantiene y lo ayuda a cuidarlo, sino que además lo optimiza. Permite anticipar demandas, alerta sobre problemas y ayuda en la calidad de los productos. En el área de ventas, aunque siempre va a haber una parte de ventas, ese contacto y esa empatía que va a ser siempre humano, hoy en día la inteligencia artificial está contribuyendo muchísimo en el proceso. La inteligencia artificial permite hacer predicciones, mejorar la comunicación con el cliente, permite que los vendedores manejen de manera más efectiva su tiempo y que conquisten más personas. Y bueno, en el mercadeo, combinado un poco lo que ya estábamos hablando un poco con el área de ventas, puede personalizar las publicidades dependiendo del tipo de cliente que se quiera atraer, del tipo de cliente que es potencial a ser atraído y lo hace de manera más precisa. Sin embargo, es importante notar que no todas las empresas están listas a implementar la inteligencia artificial. Muchísimas empresas tienen factores internos y externos que las afectan, pero que es importante que empiecen a considerar en sus estrategias de negocio la inteligencia artificial y cómo empezar a implementarla, porque si no, van a tener una pata coja en el área competitiva. Las empresas tienen data excesiva y desorganizada que no permite realmente concebir una inteligencia artificial que les dé resultados. Tienen procesos no estructurados que digamos que ayudan en la informalidad y evitan burocracia, pero que es necesario establecerlos para poder definir una inteligencia artificial que realmente empiece a ayudar y empiece a accionar en la empresa. Y por último, creo que es lo que capaz más haga falta, es el talento capacitado para empezar a llevar este proyecto de inteligencia artificial y además empezar a concebirlo dentro de la empresa. Pero bueno, aparte de estos factores internos, existen 5 factores que los expertos hablan que delimitan la posibilidad de implementar inteligencia artificial. Primero es la factibilidad técnica, que hablaremos un poco de eso más adelante, pero que es si la tecnología de hoy en día puede realmente automatizar o sustituir un proceso específico en el trabajo. Luego hablamos del costo de implementación, que se compara con la habilidad y el costo de los trabajadores. Básicamente es lo que tendría que medir uno con el otro para ver realmente si es económico y efectivo implementar la inteligencia artificial. Luego estamos hablando de la escasez relativa,
que este término se refiere a que lamentablemente la tecnología, aunque existe hoy en día, realmente es escasa y no está disponible para todo el mundo. Y último, que es algo que, bueno, afecta en general a los países en vías de desarrollo, y es algo que se podría ver aquí, son las regulaciones y la aceptación social, que digamos que tienen que empezar a cambiar, como poco a poco cambia la sociedad y cambia la tecnología, para que permitan que esta inteligencia artificial se integre de manera certera dentro del trabajo. Pero aunque se prometen muchas cosas con la inteligencia artificial, vamos a este término de estupidez artificial que habla de los límites de la misma. Y es que es importante entender que aunque se habla de un potencial infinito y de muchas cosas que se pueden desarrollar, realmente vamos en un proceso que es continuo y que cada vez es más avanzado, pero que no llegaremos a un punto como digamos que se cree Terminator o robots totalmente conscientes. Porque la inteligencia artificial al final es un súper optimizador. Y si no es definida de manera correcta, puede generar resultados que no son específicamente los que estamos esperando. Y voy a tomar un ejemplo que, digamos que pensé para este foro. Digamos que en una compañía se da café gratis a los empleados durante la jornada laboral, pero los trabajadores están empezando a abusar de este beneficio. Entonces la gerencia quiere tomar una inteligencia artificial, meterla en una cafetera y hacer que se controle la toma de café en la oficina. El resultado que se espera es que los trabajadores, digamos, no estén tanto tiempo tomando café, se les dé un número de café específicos durante el día y que incluso, digamos, que dependiendo de tu desempeño se te permita dar más café o que de repente si hay personas que están en un proyecto muy demandante, también se les permite tomar café. Ese es el resultado que se espera. Pero si no se define bien y digamos que se le dice a la cafetera, mejora el tiempo de productividad y evita que la gente pierda tiempo tomando café, ¿qué es lo que termina? Siguiente. Que el resultado obtenido no es el esperado. Y es que en vez de optimizar y digamos que mejorar la dada, la toma de café en la oficina, deja de dar café porque dice, en el tiempo productivo los trabajadores pierden tiempo tomando café, entonces voy a dejarle café durante su jornada laboral. Y esto no es solo uno de los límites de la inteligencia artificial en su definición, porque por eso es importante, ¿no?, definirla y darle la información correcta, sino que además la inteligencia artificial puede ser engañada. Siguiente. Entonces, estábamos hablando del reconocimiento de imágenes. Digamos que tenemos una inteligencia artificial que después de ver cientos y miles de fotos de cerdo, entiende que esta imagen aquí a la izquierda la reconoce como un cerdo. Pero hablamos de que ella no nota que la foto es un cerdo, sino que nota los píxeles. Entonces, si introducimos de fondo una cantidad de píxeles que para nosotros son imperceptibles, pero que la máquina sí va a detectar, la misma foto que para nosotros sigue siendo un cerdo, la máquina la va a reconocer como un avión. ¿Esto dice que la inteligencia artificial se está equivocando? No exactamente, sino que está siendo engañada porque en base a sus límites y en su capacidad de percibir el mundo, está percibiendo algo que no es exactamente lo que esperamos. Porque al final la inteligencia artificial no consigue conceptos, sigue un patrón de reglas establecido. Y bueno, como está diciendo, aunque el potencial es mínimo, por los momentos no es más que una herramienta optimizadora que cada vez está desarrollándose más en procesos repetitivos y predecibles dentro del trabajo. Entonces, tomando unos ejemplos de esta estupidez artificial que muchos hemos notado hoy en día, vemos por lo menos cosas como la censura de contenido en redes, que digamos que las empresas en redes quieren mejorar su contenido interno para que sea más atractivo a la publicidad, pero como esta inteligencia artificial que controla este contenido realmente no es capaz de entender el lenguaje, censura personas por decir maraca. Por otro lado, tenemos el filtros excesivos en reclutamiento. Las empresas grandes que reciben decenas hasta cientos de currículos utilizan inteligencia artificial que busca palabras claves en los currículums basada en lo que es la descripción de cargo. Pero esto es una pata floja porque digamos que si un candidato que realmente es potencial tiene un currículum, digamos que desactualizado, que digamos que es un currículum general que no atañe específicamente a esta posición, no va a ser reconocido en los primeros filtros que se da la empresa. O por el otro lado, que es algo que por lo menos cuando yo estaba en Canadá, lo que eran los consejeros de carrera de la escuela nos decían,
cuando tú ves una descripción de cargo, busca qué palabras claves se están utilizando y ponlas en tu currículum. Digamos que el candidato que sea lo suficientemente inteligente y conozca de esta falla en el sistema, puede tomar esta trocha y posicionarse en los filtros excesivos, en los filtros de reclutamiento y pasar ese primer filtro aún sin ser el candidato más potencial. Y por otro lado, mercadeo mal enfocado, que un poco hablando otra vez de las redes sociales, digamos que si el algoritmo de la red social buscando este conglomerado de data empieza a notar que por alguna razón el usuario empieza a buscar contenido diferente al que normalmente busca. Y digamos que por un ejemplo, un amigo, digamos que de acá me empieza a pedir información sobre cursos de inglés. Yo ya hablo inglés e incluso yo en mis redes sociales las tengo en inglés. Pero por estar buscando esta información sobre cursos en inglés, la red social dice, ah, mira, este necesita hablar inglés o necesita aprender inglés. Y me empieza a ofrecer cursos que realmente yo no necesito. Pero, aunque la inteligencia artificial tiene sus límites, sí poco a poco está transformando el mundo hoy en día y está generando grandes cambios en nuestra vida y va a hacer que muchos trabajos se vuelvan obsoletos. Un estudio de la Universidad de Oxford estima que en las próximas 2 décadas hasta un 47% de los trabajos en Estados Unidos podrían ser reemplazados por inteligencia artificial. Esto no significa que van a desaparecer la mitad de los trabajos. Se van a generar nuevos trabajos y va a seguir desarrollándose nuevas posibilidades como ha existido desde la revolución industrial. Y como ya ha pasado, pero esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque cada vez se están generando menos trabajos en comparación a los que se sustituyen. El mismo estudio, siguiente porfa, habla de las horas hombres trabajadas en Estados Unidos en 1998 y luego las compara 15 años luego. Y son exactamente el mismo número, 194 millardos de horas hombre trabajadas. Esto significa que aunque hubo diversos trabajos que fueron sustituidos, que fueron cambiados, en el plano general no hubo mayor desarrollo o mayor posibilidades de empleo para las personas. Seguía siendo el mismo número. Y el problema es si este número empieza a decaer poco a poco. Y bueno, ¿y qué determina que un trabajo sea más susceptible o qué áreas determina que sea más susceptibles a la automatización? Y bueno, es lo que estábamos hablando antes, la factibilidad técnica. Un estudio de la empresa consultora estadounidense McKinsey & Company estudió 7, digamos que, tipos de trabajo que son el manejo de otros empleados o de talento, la aplicación de experticia, la interacción con stakeholders, que no solo se refiere a clientes, sino también se refiere a los socios de la compañía digamos que los competidores, todo lo que son los stakeholders, el trabajo físico impredecible, que es el trabajo que se desarrolla en ambiente no predecible, digamos que fuera de un depósito o fuera una fábrica, digamos que las personas que están trabajando con ganado o que están trabajando en la naturaleza, la colección de data, la procesación de data, el procesamiento de data, digo, y por otra parte el trabajo físico predecible. De izquierda a derecha, izquierda vemos el tipo de trabajo que tiene menor susceptibilidad a ser sustituido por la tecnología que tenemos hoy en día, y a la derecha vemos el tipo de trabajo que es más susceptible a ser sustituido por tecnología hoy en día. Y es fácil de entender, pues el manejar a personas o aplicaciones, aplicar experticia, es más difícil sustituir por una máquina que digamos que el trabajo repetitivo de taladrar o martillar algo. Entonces, en 19 sectores económicos estableció en base a la cantidad de tiempo que se desarrolla en estos tipos de trabajos que son más susceptibles o no a ser cambiados por la tecnología, estableció el patrón de cuáles son los sectores más automatizables y los sectores menos automatizables. Y aquí les muestro los 3 más automatizables y los 3 menos automatizables. Y al tope de la cadena vemos lo que es el alojamiento y los servicios de comida, los restaurantes, luego sería la producción o la manufactura y la agricultura. Y los 3 sectores menos automatizables, vemos el sector profesional, la dirección o el manejo de talento y los servicios educativos. Es importante considerar que esto no significa que por lo menos dar clase es menos, no es sustituible en comparación
o no tiene elementos sustituibles en comparación, digamos, que lavar platos o cocinar hamburguesas. Ambos tienen elementos sustituibles. Tú puedes realmente crear una máquina y poco a poco se está desarrollando ya hoy en día una máquina que te cocine y te prepara hamburguesas para ser dadas a los clientes. O que te agarre los platos y los utensilios y los lave de manera efectiva o te produzca de manera automatizada. Pero por lo menos en los servicios educativos también puedes tener lo mismo en los servicios profesionales. Puedes tener una máquina que te corrija los exámenes o incluso que te desarrolle los exámenes y los reparte de manera aleatoria entre los estudiantes. O que digamos que haga lo mismo con la evaluación de desempeño. O que incluso te defina, digamos que predicciones a lo largo para el desarrollo de la estrategia. Sin embargo, lo que vemos en los de arriba, que diferencia a los de abajo, es que los de arriba tienen más tiempo en el área general de su trabajo, en el sector industrial, en actividades que son más susceptibles a ser automatizadas hoy en día. Y eso se ve en que arriba vemos más barras más grandes del lado derecho que abajo, que las vemos más grandes desde el lado izquierdo. Y bueno, ya un poco finalizando lo que era este foro, y bueno, dentro de todo, sé que es algo bastante complejo y que se dio de una manera bastante resumida, espero que un poco a poco se haya entendido lo que es la inteligencia artificial. Voy a dar 4 ejemplos de empresas en lo que se llama startups de tecnología que ya hoy en día están desarrollando y vendiendo esta posibilidad de automatizar e integrar la inteligencia artificial en distintas áreas del negocio. Primero, lo que se llamaría programas de automatización de la gerencia media. Esto es un ejemplo de una compañía, se llama WorkFusion. ¿Qué es lo que hace? Cuando tú le das un proyecto a esta inteligencia artificial, la inteligencia artificial separa las distintas actividades del proyecto, determina qué actividades son ya automatizables, las empieza a desarrollar por su cuenta y las que no son automatizables se las ofrece a freelancers en el Internet. Pero al mismo tiempo que le ofrece esta actividad a los freelancers, estudia su desempeño, estudia la manera en que trabajan y así básicamente determina cuáles de las actividades y las tareas que está realizando son automatizables en el futuro. Por otro lado, tenemos los personalizadores de adiestramiento y de planes de carrera, algo en lo que yo trabajé proveyendo información para este grupo en específico, que se llama Human Resources System Group, que trabaja en Canadá. Ellos tenían un proyecto de desarrollar una inteligencia artificial que, como nosotros tenemos digamos, un contenido personalizado en YouTube, haga este mismo contenido personalizado, pero en los programas de adiestramiento de dentro de las empresas y además que tome estos cursos gratuitos que se ofrecen en Internet para personalizar un plan de carrera al trabajador. Pero además se combina con el desempeño del trabajador en estos tipos de cursos y además el desempeño de trabajo y hace como que planes de carrera que permite a la dirección planificar el posicionamiento de este trabajador en el futuro. Por otro lado, tenemos optimizadores de texto. Esto es un ejemplo, Optimizer, que es más integrado para el área de las empresas, pero seguramente han escuchado de uno como llamado Grammarly. Muchas empresas han tenido el problema de que han visto que cuando pone una descripción de cargo, y digamos, están apuntando a personas más diversas, o digamos, contenido femenino, contenido de distintas razas, las personas no están aplicando de la diversidad que ellos esperan o de las personas que ellos esperan. Y esto se debe a la manera en que está diseñada esta descripción de cargo. Entonces, ¿qué hacen estos examinadores de texto? Si alguna vez han usado Grammarly, el Grammarly no solo te dice los errores ortográficos o los errores de redacción y hace que esté mejor redactada, sino que además te dice un poco cómo se siente la intención del texto. Y esto es lo que hace, o sea, te dice básicamente cómo la persona que está viendo este mensaje, esta descripción de cargo, va a percibir el texto y básicamente lo transforma en algo más abierto. Y las empresas han visto, un estudio en base a estos examinadores de texto, ha visto que las empresas reciben hasta un 70%, si digamos que están buscando más público femenino, más candidatos femeninos, han visto un 70% de incremento en los candidatos femeninos que aplican a estos trabajos. Y por otro, reclutamiento, que un poco ya habíamos hablado de cómo hace filtros digamos, la primera fase de reclutamiento, pero no solo eso, también va un poco más allá. Este que se llama Fetcher, y también existe otros programas de reclutamiento que se le venden a las empresas, toma un banco de data de candidatos, normalmente lo hace por
cosas como LinkedIn, y digamos que toma las palabras clave y las posiciona en base a las descripciones de cargo que le están dando las empresas. Lo hace de manera automatizada, sin necesidad de pasar por un intermediario, eh, y posiciona directamente a este candidato en contacto con la empresa. Que incluso yo le invitaría a cualquier persona que digamos que esté buscando trabajo o que digamos que vea la posibilidad de buscar trabajo en el futuro. Busque empresas como Fetcher. Ellos tienen, digamos que un banco de información en el cual uno se agrega su talento, agreguen su data y simplemente va a quedar ahí y en algún momento quizás los contacta la empresa. Y bueno, ya finalizado, Adri, cualquier otra pregunta para responder. En verdad, espero que haya un poco aclarado digamos, tema tan complejo de la inteligencia artificial y bueno, nada, otra vez muchas gracias. Bueno, Juan, de verdad, muchísimas gracias por todo el conocimiento y el valor que nos estás compartiendo hoy, ¿no? Creo que es un conocimiento que no solamente lo podrán aprovechar las personas que hoy se han conectado, sino que además quienes vean posteriormente el video en nuestro canal de YouTube, Relaciones Industriales UCAP. Por acá, además de público en general, también tenemos estudiantes específicamente de quinto año de bachillerato, que bueno, quisieran como opción relaciones industriales. Y bueno, una de las preguntas que hacen es, ¿qué te llevó a ti a estudiar relaciones industriales y cómo te ha servido en el campo profesional? Bueno, es realmente interesante, gracias por la pregunta y el interés. Yo, digamos, en ese panorama que uno siempre está saliendo del bachillerato y uno no sabe en qué posicionarse, eh, algo que siempre me interesó es esa relación que uno se hace con las personas, pero también esa relación que como uno piensa, el negocio, la empresa, hace con los trabajadores internos. Yo un poco pensaba ese panorama de las entrevistas y bueno, hablando con distintas personas de la familia, distintas conocedores, personas que siguen psicólogos industriales y demás, conocí esta posibilidad de relaciones industriales que realmente me encantó la carrera cuando la empecé a estudiar. Se habla de un océano, de 1 metro de profundidad, pero es que realmente es algo muy, muy bonito de la carrera. Claro, mi pensum fue distinto, era un pensum que empezaba en el ámbito de ciencias sociales, ahorita se va de lleno a lo que son las competencias en relaciones industriales, pero las relaciones industriales te permiten ver un panorama bastante amplio, no importa en la industria en la que uno se posicione y en la que uno empieza a desarrollarse. Y creo que ese es el potencial y lo bonito de la carrera. Se habla de que digamos que se educa a personas a ser gerentes, pero realmente va un poco más allá, se educa a personas a ser profesionales que son capaces de aportar muchísimo talento a distintas empresas y que son realmente íntegros en su talento. De verdad, muchísimas gracias, Juan. Por acá hay una pregunta que dice, ¿la inteligencia artificial tiene uso hoy en día para emprendedores o freelancers o nada más está siendo usada para grandes empresas? No, realmente sí tienen posibilidades para emprendedores y freelancers. Estos ejemplos que yo hablé de inteligencia artificial en el trabajo, solo uno realmente era una gran empresa, la que es Human Resources System Group. Los otros tres son lo que se define como startups o emprendimiento. Y digamos que eso es algo que se está desarrollando cada vez más en día. Eh, la cultura pop y digamos que en muchas series se hace la broma de que se desarrolla una startup o digamos, un programa de inteligencia artificial con la espera de que Google lo termine comprando. Pero quitando ese aspecto un poco cómico, ¿qué es lo que hacen estos startups y estos emprendimientos de tecnología? Buscan un problema, digamos una tarea repetitiva o algo, tienen que juntarse con un talento que sea capaz de realizar código, que sea capaz de establecer ese patrón de reglas de la inteligencia artificial, pero además necesitan entender esa información, esa big data que necesitan las empresas y empiezan a integrarlos para resolver esos problemas y ofrecer a esos clientes que van a necesitar esos problemas ser resueltos. Entonces sí hay muchísimas posibilidades para emprendedores y startups y demás. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Juan. Por acá hay otra pregunta que dice, ¿qué preguntas debe hacerse una organización para saber si aplicar o no inteligencia artificial? Bueno, primero que nada, un poco pensando en lo que eran los 5 factores de posibilidades, tienes que medir esos aspectos.
¿qué tareas repetitivas tengo dentro de trabajo? Digamos, qué trabajadores veo o qué parte dentro de mi empresa veo alienado en tareas repetitivas o aspectos que puedan solventarse de manera óptima con la inteligencia artificial. Segundo, empezar a determinar el costo y el beneficio de esta inteligencia artificial. Eh, ¿Qué va a hacer una vez que tú sustituyas esta tarea específica? ¿Vas a simplemente eliminar ese puesto de trabajo o vas a darle más posibilidad a los trabajadores dentro de esa empresa, dentro de esa área de trabajo, a empezar a desarrollarse en aspectos más estratégicos o de relaciones? Y tercero, es los tres aspectos internos: empezar a organizar la data, empezar a establecer los procesos y a estructurarlos de una manera en que puedan transferirse y traducirse en códigos o software que va a utilizar la inteligencia artificial, y empezar a utilizar ese talento y empezar en verdad a desarrollar el proyecto, pues. Ok, excelente. Bueno, y lado a ello, ¿qué recomendaciones podrías dar para el área de recursos humanos a la hora de implementar esta inteligencia artificial? Bueno, como profesional y colega de los que estamos aquí en recursos humanos, sí te puedo decir que hay muchísimas tareas dentro de recursos humanos que son repetitivas. Existe la posibilidad, digamos, muchas veces cuando estás haciendo una tabla en Excel, existe la posibilidad de simplemente remitirte a una fórmula que digamos que te haga las tareas más fáciles, pero puedes ir un poco más allá y ver, digamos, esas tareas o esos aspectos que un poco te sacan de tu trabajo del día al día, que no te permiten, que digamos que no es lo que uno siempre soñó al meterse en recursos humanos. Eh, Como digo, los informes, la creación de data, o incluso, y no es por decir que es molesto, pero te saca de tu trabajo. Cuando un trabajador, y pasa muchísimo, me pasaba muchísimo cuando yo estaba trabajando en Canadá, que éramos una oficina de 2 personas de recursos humanos y teníamos casi 400 trabajadores con dudas sobre compensación, sobre beneficios y demás. Tú estás haciendo un informe y llega alguien a preguntarte sobre la política de vacaciones porque le salió un viaje a Disney en un mes con los chamos. Uno siempre, como un profesional de recursos humanos, tiene que darse el tiempo a responder estas preguntas al trabajador. Pero qué fácil sería tener un chatbot, que es estos programas de respuesta automática que vemos en muchas páginas web de productos, un chatbot en el cual el trabajador pueda meterse, digamos que en una aplicación o incluso en una computadora en la oficina de recursos humanos, haga la pregunta y le dé una respuesta. Si la respuesta no está satisfecha, esa respuesta puede llegar al profesional de recursos humanos en un correo o algo y le permite responder al trabajador en su debido momento sin que nos afecte el trabajo. Perfecto, excelente, Juan. Por acá preguntan, ¿la inteligencia artificial será capaz de identificar y resolver problemas éticos? Es una pregunta bastante interesante y que lleva un poco a ese aspecto filosófico de la inteligencia artificial. Eh, Como hablamos antes, la inteligencia artificial no concibe y no determina conceptos. Y voy a dar un ejemplo en lo que es el carro que se maneja de manera automática. El programador, cuando está diseñando el programa que va a hacer que este carro se maneje y que pueda llevar al usuario de un lado a otro, tiene que responder un sinfín de respuestas, y establecer un sinfín de programas. Cuando la luz roja cuando la luz de semáforo se está poniendo amarilla, empezar a frenar para que el carro se frene. Cuando hay, digamos que un cruce a la derecha, vigilar que no haya carros por detrás para que no haya choque. Pero incluso tendría que responder cosas que incluso se irían al sentido moral o al sentido ético. Si estás yendo rápido por una avenida y se te cruza un balón y determinas que hay un niño a la derecha, pero por el lado izquierdo identificas que hay un carro que está yendo a mucha velocidad y que al impactar el carro puede dañar el mismo carro automático y al usuario, el programador de alguna manera tiene que resolver este problema ético y determinar qué va a hacer la máquina. Si se va a frenar en seco y ver qué pasa, si se va a lanzar a la izquierda para evitar al niño, o en el peor caso, lanzarse a la derecha, evitando daño para el carro, pero bueno, creando un problema realmente ético para el usuario.
Entonces, de por sí la inteligencia artificial no es la que va a resolver ni lidiar con estos dilemas éticos. Son los programadores, las personas que están creando este programa, pero también los líderes y las personas que quieran, digamos, que crear esta inteligencia artificial y implementarla en distintos aspectos del negocio o en nuestra misma sociedad. Excelente, de verdad, muchísimas gracias por todo ese conocimiento teórico y práctico que nos has traído el día de hoy, ¿no? No, Ya para finalizar, sí. no, cuéntame. No, muchas gracias a ustedes, en verdad. Nada, cuando me contactaste al principio, como yo decía, para dar un foro, hay muchos temas de los que uno, bueno, uno siente cuando uno sale de la carrera, poco a poco se empaña en conocimiento, pero sí creo que esto es algo bueno, lamentablemente aquí en Venezuela estamos un poco retrasados, pero no solo en Venezuela, en muchos de los países en desarrollo. Pero cuando yo estaba en Canadá en mi posgrado, no solo en el posgrado, en los foros que yo iba educativos, sino también cuando estaba trabajando, que era parte de Marriott International y se veía cada vez más programas o adiestramiento enfocado a esta área, es un tema que por sí vamos al futuro. Y bueno, no sé si podrías poner dos láminas más adelante la información de contacto para que, bueno, para cualquier persona que quiera contactarme o que tenga alguna duda, estoy a la orden. Ahí está mi LinkedIn, mi WhatsApp y mi correo electrónico, el principal. Y bueno, no sé qué me iba a Sí, decir, buenísimo. disculpa. No, no, tranquilo, Juan. De verdad, muchísimas gracias. Quedaban dos preguntas. La Sí. primera es cómo interviene, digamos, el equipo de gestión de talento en la implementación de esta inteligencia artificial en una organización Ujú. y qué impacto podría tener sobre los colaboradores actuales. Ok, esa es interesante. Esas dos preguntas van realmente atadas una de la mano. Porque cuando el equipo de gestión de talento va a pensar en la implementación de inteligencia artificial, tiene que de por sí pensar en el impacto a los colaboradores, ¿no? El impacto eh, también a los stakeholders en sí, eso es algo que va un poco más a la dirección. Digamos que cuando ya se empieza a planificar y ya se empieza a tener esta inteligencia artificial que se va a implementar, hay que pensar en cómo en sí los colaboradores están preparados para manejar esta inteligencia artificial. Porque aun si de alguna manera u otra sustituye trabajo o hace que algunas personas no sean más necesarias para la compañía, sí va a haber trabajadores que van a seguir en la compañía. Entonces, es medir este aspecto de talento y de capacitación. Segundo, empezar a diseñar y empezar a pensar en cómo minimizar el impacto, porque de alguna manera u otra se hablaba de la aceptación social como un factor que influye en la implementación de la inteligencia artificial. Hay que saber manejar este desarrollo. O sea, si va a sustituir trabajo, hay que empezar a pensar cómo se va a manifestar esto para que, digamos, no cree un problema en el clima laboral y no cree problemas de motivación, pensando que las personas que se quedaron en la compañía van a pensar que en algún momento va a ser sustituible. No, sino que digamos que se maneje de una manera en que realmente sea íntegra y que se cuide el trabajador. En los países desarrollados, cuando una persona se queda sin empleo, siempre la empresa busca, digamos, que una compañía que le ayude a conseguir un próximo empleo, o incluso tú puedes capacitar al trabajador que le quitaste algunas tareas en que empiece a hacer unas nuevas que ayuden más a la compañía. Y por el otro lado, si no vas a sustituir a nadie, tienes que empezar a lidiar cómo estas personas van a sentirse con una nueva tecnología que los va a ayudar. Y justo pensando en Canadá, cuando yo estaba en Marriott International empezó a implementar una tecnología de inteligencia artificial que ayudaba a lo que era el personal de limpieza, e incluso el personal del lobby, a empezar a manejar los clientes de una manera personalizada. Un poco yendo en resumen, cuando tú vas a Marriott, como muchos otros hoteles, digamos que tienes tu perfil, que básicamente es en base a las veces que te quedas, pero poco a poco este perfil también obtiene información de, digamos, cuántas veces pides comida, si te gusta pararte con carro o no, si te gusta ir a la piscina, y esto permite que, digamos, que los trabajadores personalicen la experiencia. Entonces, si sabes que a alguien le gusta que se ha quedado 10 veces en hoteles Marriott y le gusta un café a las 6 de la mañana, sin que tú tengas que decírselo, ya los trabajadores saben de llevarle un café a las 6 de la mañana. Pero tienes que preparar a estos trabajadores de manera que ellos sepan reconocer los aspectos tecnológicos y sepan interactuar con ellos sin problema.
Bueno, Juan, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta mañana ha sido bastante agradable y por toda la información que nos has dado, ¿no? Conocimiento de Gracias, valor. gracias, Adri. Y Este, si yo pudiese sí, decir una última conclusión final, claro que sí, esto no adelante. solo es para los profesionales o cualquier persona que esté escuchando ahorita la presentación, sino también va muy enfocada a lo que son los estudiantes que le están escuchando. Tienen que empezar a planear en su futuro de alguna manera esta influencia de la tecnología. Sean atrevidos, empiecen, incluso si no les gustan los números, empiecen a hacer cosas como yo, que digamos que yo no soy un experto en códigos, pero sí conozco un poco la estrategia relacionada con la inteligencia artificial, empiecen a empaparse del tema, porque como lo decía, es el futuro y eso poco a poco se va integrando la tecnología, poco a poco nos va a facilitar muchas cosas en el trabajo, pero también vamos a necesitar capacitarnos en otra. Entonces, qué mejor oportunidad y qué mejor desarrollo de carrera y posicionarte, no solo tú como profesional, sino para las empresas a las que vas a buscar trabajo, como un profesional que ya es íntegro en el conocimiento de su carrera, pero que además conoce la tecnología que viene y las capacidades de la misma. Bueno, Juanpo, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado hoy. Y bueno, si conocen a alguien que no pudo estar el día de hoy, bueno, le comentan que posteriormente el video va a estar en nuestro canal de YouTube, Relaciones Industriales UK. Muchísimas gracias, Adri, y muchísimas gracias a todos los que participaron y todos No, por las gracias preguntas. a ti, Juan. Un Estamos a abrazo la grande y orden feliz y día. igual, cuídense en la cuarentena.